Puntos de Vista Noticias. Estamos donde tú estás. Aquí vamos con una entrevista en la que, tengo la oportunidad de platicar con Gerardo Fernández Noroña, político mexicano, muy activo, no deja de estar presente en el ámbito de la opinión y del acercamiento con la ciudadanía, y viene a Querétaro, va a otras entidades, se mueve a lo largo y ancho de la República Mexicana, y agradezco una vez más, es la tercera ocasión que tengo la oportunidad de platicar con Gerardo, y agradezco una vez más, aceptar el hecho de platicar. No, hombre, gracias a ti. ¿Cómo estás? Pues yo de maravilla. ¿Cómo está el país? No, terrible, terrible. Yo creo que los agravios al pueblo de México son muchos. Se ha liquidado prácticamente la educación pública, la manera en que se ha estado ahogando, en que le imponen cuotas a la gente, van sobre el desmantelamiento de la seguridad social, acabaron con los derechos de los trabajadores, entregaron el petróleo a las transnacionales, hay una devaluación, el peso anda por encima, el dólar anda por encima de los 15 pesos, tienes toda la situación de la caída del precio del barril de petróleo por abajo de los $50, y a pesar de todo eso sigue aumentando la gasolina, el deterioro de los salarios es terrible, acaban de dar 4 pesos con 50 centavos, una cosa así, o 2 pesos con 50 centavos de aumento al salario mínimo, son verdaderas majaderías, mientras por otro lado la corrupción, la impunidad, la casa de casi 100 millones de pesos de Peña, el departamento de $3.200.000 en Miami, lo que acaba de aparecer también una casa similar en el caso de Luis Videgaray, es verdaderamente terrible, pero eso no es suficiente, está el baño de sangre que se está viviendo en el país, más de 200,000 ejecutados, ayer en un evento que tuvimos en la plaza, ahí en el centro de Querétaro, en el Jardín CNA, más de 36,000 mujeres desaparecidas, y el caso brutal, emblemático, inhumano de Ayotzinapa, 43 normalistas desaparecidos, que es el momento en que casi 3 meses no son presentados con vida, que ha simbrado la conciencia nacional. Los 3 que ahí fueron asesinados, más los otros 3 que no eran normalistas, pero también fueron asesinados la noche del 26 de septiembre en Iguala, siguen impunes, y Peña Nieto diciendo ya hay que darle vuelta a la hoja. Si fueran sus hijos los desaparecidos, él diría que ya hay que darle vuelta a la hoja. Si fueran sus hijos los que una autoridad les dijera que ya los olvidara, él los olvidaría. Me parece que no, me parece que es una cosa brutal, es una cosa terrible, y que, como ya te dije, ha simbrado la conciencia nacional y ha generado un proceso de rebelión que plantea 2 cosas fundamentales: vivos se los llevaron, vivos los queremos, y si no los presentan vivos, o inclusive aún en la prácticamente imposible hipótesis de que eso sucediera, la exigencia de la renuncia de Peña Nieto es más fuerte que nunca, yo diría que en todo el ámbito del territorio nacional. Vaya, el hecho de la renuncia, porque hemos platicado hace 2 años. Exacto, y al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, Gerardo Fernández Noroña decía que renuncie Peña Nieto, no debe ser presidente de México. A estos 2 años, primeros 2 años de administración, el tiempo realmente da la razón, porque habrá muchos que seguramente a Gerardo Fernández Noroña, como a otros políticos que solicitaban la renuncia de Peña Nieto, decían, el tiempo está dando la razón, o es diferente la historia. No solo nos está dando la razón, sino éramos una voz solitaria, ¿no? o minoritaria, ¿no? Que insistía en que la crisis política que está viviendo el país no puede resolverse sin la obligada salida de Peña Nieto. No quiere decir que la renuncia de Peña Nieto resuelva las cosas, es un paso mínimo necesario para que eso empiece a darse. Pero hoy, que son millones, sin exagerar, los que a lo largo y ancho del territorio nacional exigen la salida de Peña Nieto, pues efectivamente nos da la razón. Acredita que nosotros habíamos planteado las cosas de manera correcta, que habíamos visualizado de manera cabal lo que estaba sucediendo y la gravedad de lo que estaba pasando, y que efectivamente la salida a la terrible crisis política, a la más grave crisis política de la historia moderna del país, no creo que esté yo exagerando al plantearlo, pues pasa por la salida de Peña Nieto. A menos 2 años acaba de cumplir su gobierno y ya tiene una casa de 100 millones de pesos, qué barbaridad, y están saliendo cada vez más escándalos en torno a la empresa de Hinojosa, IGA, que le ha dado prácticamente los contratos más importantes desde que estaba en el gobierno del Estado de México y ahora desde el gobierno de la República,
Y no es solo eso, sino es todo lo que he dicho y muchas cosas más que se nos quedan en el tintero, una larga lista de agravios al pueblo de México y que se obliga a plantear que la solución de la crisis política pasa por la renuncia de Enrique Peña Nieto. Vaya, un 2014 sumamente difícil, pareciera en todos los sentidos, y bien, no solo como lo menciona Gerardo Fernández Noroña, sino que millones de mexicanos lo están manifestando. Entonces, pues, de cara al 2015, tan solo en unos días más, pues, ¿qué le espera realmente al país? Y pareciera que hay políticos que finalmente se están quedando callados en relación a lo que está ocurriendo, porque es cierto, unos hablan y otros se callan. Yo creo que en general los partidos, yo no comparto esta posición de que todos los políticos son iguales, todos los partidos son lo mismo, hay una crisis absoluta del sistema político mexicano y se tiene que cambiar, no solo el sistema político, sino el sistema económico y el sistema social, yo estoy convencido de ello. Pero me parece que una de las manifestaciones más claras es que los partidos no están participando en la rebelión ciudadana. Hay militantes de los partidos. Yo digo que hay dos partidos en México en este momento, los que están con el pueblo y los que están contra el pueblo, pero los partidos con registro no están participando en la lucha como tal, acompañando a la ciudadanía, levantando la voz, ninguno. Y por lo tanto ninguno aparece como opción de cambio para el país, ninguno. O sea, lo digo con todo cariño, pero también con toda franqueza para compañeros muy cercanos a mí, como es el caso de Morena o el PT o Movimiento Ciudadano. El PRD también, pues es el partido donde yo me formé, me da mucha pena la crisis por la que pasa, creo que no tiene salvación el PRD, pero la izquierda, para decirlo más general, pero no por ello menos preciso, la izquierda electoral partidaria no está participando en la rebelión del pueblo, están pensando en la elección de 2015 y la elección de 2015 no es opción para la gente. O sea, fíjate, las dos posiciones que están privando ahí son que anules tu voto, lo cual lo único que generaría es que el PRI tenga mayoría en la Cámara de Diputados, como pasó en 2009. Quienes promovieron en 2009 la nulidad del voto, luego no se hicieron responsables de la consecuencia de lo que promovieron, que fue que el PRI tuviera mayoría y le abrió la puerta para llegar a la presidencia en 2012. Bueno, pues si hoy se promueve el voto en blanco, el que anula se anula y lo único que harían es que la gente que esté inconforme no favorezca al partido con el que está inconforme, que es una paradoja, pero votar tampoco aparece como un atractivo. O sea, no hay un partido que tú digas, este es el partido que puede ganarle la mayoría al PRI en la Cámara de Diputados, representar los intereses populares, impulsar el proceso de transformación, darle marcha atrás a las reformas contrarias al pueblo. No hay ese partido, lo hay que decirlo con franqueza, y entonces el proceso electoral se percibe, yo digo, no como un instrumento para la gente. ¿Por qué quienes se callan, Gerardo? ¿Por qué se calla? ¿Por qué quienes son los que guardan silencio? ¿Qué ocurre? Bueno, yo creo que por un lado, pues hay quienes nada pueden decir, ¿no? O sea, el PRI y el PAN son responsables de esta crisis política y la cúpula del PRD también. Entonces, bueno, pues cualquier cosa que digan no tiene sentido. Y yo digo que, por ejemplo, Andrés Manuel en Morena plantea cosas, porque sería injusto decir que no está haciendo señalamientos, pero se queda corto en los señalamientos desde mi punto de vista, ¿no? Entonces no hay no está compenetrado, no está siendo parte de este proceso de rebelión que se viene gestando en la sociedad y que trae un componente muy peligroso, que es un componente muy reaccionario de todos los políticos son iguales, todos los partidos nos sirven, y al no estar participando en ello, se ratifica esa posición, que es una posición pues de derecha, que no ayuda al proceso de transformación y que no genera conciencia en la gente. Muertes en todas partes en el país, sí. Es una crítica, como lo menciona Gerardo, que no solamente se da en México, esto está rebasando fronteras y en los principales medios de comunicación en otras naciones están hablando, pareciera, de algo de lo que no se habla en muchos medios de comunicación. Pocos medios de comunicación están tocando temas de este tipo y de una manera seria. Bueno, otra vez, Ayotzinapa ha sido el parteaguas. El país no es un tema de coyuntura, es un tema profundo que ha desnudado
la brutal violencia que hay en el país, el baño de sangre. No es la primera vez que hay desaparecidos, no es la primera vez que hay fosas clandestinas, no es la primera vez que hay masacres, eso es una constante cada vez mayor en el país, pero lo de Ayotzinapa no han podido darle la explicación con la cual han desestimado todos los casos anteriores, que es el narco, que es un ajuste, que es una quién sabe qué cosa. Aquí lo han intentado y se han topado con pared porque no pueden, o sea, porque es una mentira, como ha sido seguramente en muchos de los casos que han sucedido anteriores. Pero en Ayotzinapa es tan claro, son muchachos de 19 años que acaban de entrar a la normal, la inmensa mayoría, y que de repente pasan una noche de terror y una tragedia del tamaño de la que estamos viendo, un crimen de Estado que, por supuesto, por ser crimen de Estado, el gobierno de Peña ha ocultado, ha callado, ha manipulado, ha tratado de distorsionar lo que ahí sucedió, pues ha simbrado la opinión pública nacional y la internacional. De hecho, las notas que le han hecho un daño bárbaro al gobierno de Peña, pues son las que vienen del exterior, porque los mismos medios que lo presentaban como estadista del año, como el gran presidente, como el realizador de la reformas, son los mismos medios que están aterrados diciendo ¿qué pasa ahí? El propio Videgaray diciendo es que no vienen los inversionistas, pues ¿cómo van a venir? O sea, si tú ves este desmadre de país, o sea, ensangrentado, violentando la ley, burlando los derechos, con una impunidad, con una corrupción tan majadera, pues es evidente que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, dicen, ay caray, o sea, pues si yo invierto ahí, puede ser que mi inversión se pierda. Puede ser que en una de estas las cosas se pongan peor, que además hacia allá se perfilan las cosas, ¿no? Bueno, mira, aquí donde estamos haciendo la entrevista, es domingo, estamos a previo a Navidad, está solo el lugar, es impresionante, no es ningún lugar barato, pero para ciertos sectores de la sociedad esto es accesible y siendo una fecha tan cercana a las celebraciones y que en otro momento estaría lleno de familias, de niños y todo, está absolutamente solo, porque pues esto es lo que está pasando, que la situación económica es muy delicada, la crisis política es terrible y la situación de deterioro es enorme. Me llama mucho la atención, hablas acerca de un país hecho desmadre, es un desmadre de país, en donde los ciudadanos, los mexicanos, pues podemos decir estamos hasta la madre de muchas cosas, pero este desmadre de país tiene un responsable central, de las propias palabras que tú has mencionado y las palabras de mucha gente, y en otra de las entrevistas que hacía en su momento, escribían vía redes sociales, un periodista menos en un medio de comunicación, en fin, el caso, pero pues es que no podemos callarnos ante una realidad que está a la vista de todos. Y a ese responsable, entonces, ¿cuál sería el mensaje? Tiene que renunciar. Yo creo que hay una corresponsabilidad general, pero no en el sentido que muchos lo hacen, de todos somos responsables y todos pesamos lo mismo. No, de ninguna manera. El principal, la columna vertebral del sistema político mexicano es la presidencia, pues somos un régimen presidencialista, un país presidencialista, y por lo tanto ahí recae, o sea, el poder legislativo y judicial se subordinan al poder ejecutivo, y por lo tanto el peso de las decisiones está en el presidente de la República. Son corresponsables del Congreso, absolutamente, la inmensa mayoría de los legisladores traicionan al pueblo, viven del pueblo y no responden a sus intereses, sin duda, y son corresponsables junto con el presidente. El poder judicial es verdaderamente infame, o sea, sus niveles de corrupción, de oprobio, de atropello a los derechos de la gente, de imposición de actos de bárbara injusticia, son verdaderamente indignantes y son corresponsables junto con el presidente de la República. Y durante todo este tiempo que sectores muy amplios de la población han callado frente a todo lo que está sucediendo, pues hay una corresponsabilidad, producto del miedo, producto de la intimidación, producto del desconocimiento, producto de la manipulación mediática, producto de muchas cosas, pero la responsabilidad central está en Enrique Peña Nieto. Yo creo que la gente tenemos que dar ya, está ya el proceso de rebelión, pero todavía hay sectores de la población que aún no se comprometen y tienen que hacerlo. Mira, ayer en Querétaro otra vez, 36,000 mujeres desaparecidas. ¿Eran luchadoras sociales? No. ¿Eran activistas estudiantiles? No. ¿Eran luchadoras sindicales? No. ¿Eran gente que estaba criticando al sistema, que eran incómodos? No. Eran gente que salió a trabajar, que salió a la escuela, que salió al cine, no regresó nunca más.
no regresó nunca más. Presentaron un documental que dice ni vivos ni muertos. No puede ser más brutal el título, porque efectivamente no los encuentran vivos, pero tampoco se los regresan muertos para cerrar, por doloroso que sea, el ciclo del dolor, de la desesperación, de la desesperanza de no encontrar a tu ser querido. Y eran mexicanos que no estaban luchando, que no estaban haciendo nada, que simplemente cayeron víctimas del estado bárbaro de violencia que impera en el país por este deterioro del sistema político y que puede resolverse empezando por la renuncia de Peña Nieto. No es suficiente. Hay que convocar elecciones extraordinarias, hay que convocar un Congreso Constituyente, hay que no solo restablecer la Constitución, sino hacer un nuevo marco constitucional en beneficio de la gente, que traiga al país pues que las riquezas de la nación sean para el pueblo y por lo tanto que haya empleo bien pagado con prestaciones de ley amplias, que haya acceso a educación, a vivienda, a salud, a mejores condiciones de vida, que el pueblo pueda disfrutar de estos lugares. O sea, ¿por qué no? O sea, la gente tiene derecho, como decía Ricardo Flores Magón, a vivir y a ser feliz, y me parece que debe la gente disfrutar pues lo que le pertenece. Vaya, la pregunta es, ¿terminará Enrique Peña Nieto su sexenio? Bueno, vaya, viendo las cosas como están. En 2018 no lo creo. No, yo espero, aspiro a que lo hagamos renunciar máximo en 2015, pero máximo. Yo digo, a ver, no estoy proponiendo nada, yo estoy pensando participar en el proceso electoral, pero lo estoy valorando. La gente dice, no hay que votar, eso no sirve, ya lo dije, eso no sirve. Pero sin la gente no hay elección. Si la gente no va a votar, no hay elección. Si la gente no participa como funcionarios de casilla, no hay elección. Si la gente no solo hace eso, sino dice no hay elección, no hay elección. Y eso sería ya la puntilla, la crisis política. Yo estoy convencido que parando todo, obligamos a Peña Nieto a renunciar, que la gente no va a trabajar, no va a la escuela, no va de compras. Bueno, no se acaba de convencer la gente. Bueno, en la jornada electoral no hay proceso y la crisis política llega al máximo y se va a Peña Nieto. Y es solo una jornada. Entonces también es una posibilidad. No estoy proponiendo que se haga, sino estoy planteando que valoremos esa posibilidad. Yo mismo insisto, pensando en participar en las elecciones, pero si la gente asumiera una posición así, yo no tengo ningún empacho en renunciar a mi participación electoral. ¿Qué aspira? Bueno, pues los únicos cargos que hay en juego el año entrante es el de la Cámara de Diputados, federal o local. Yo, por supuesto, tendré interés de regresar a la Cámara Federal, pero no cometo el error de la mayoría de políticos de estar pensando en tu aspiración. No, o sea, yo estoy convencido que debemos obligar a Peña Nieto a renunciar. Y si la gente hiciera suya una iniciativa así, que dijera, yo digo que hay que consultarla, y la gente dijera, ándale, que no haya elección, yo participo en esa iniciativa, convalido esa iniciativa, hago mi parte en esa iniciativa, me juego todo lo que sea necesario jugarse en una iniciativa de ese tamaño, que sería una apuesta fuerte, porque me parece que no debemos estar pensando en nuestro interés personal, por legítimo que sea, legítimamente puedo aspirar a regresar a la Cámara, cumplí un papel me parece que destacado, o sea, no seré yo quien haga elogios de lo que ahí hice, es público lo que yo vine realizando, me parece que puedo jugar un papel destacado de contrapeso que no hay en este momento en el Congreso, pero me parece que sería mucho más importante lograr la renuncia de Peña Nieto. Y ya se convoca un Congreso Constituyente y ahí sí yo aspiraría de manera absoluta a ser uno en ese Congreso Constituyente, un representante del pueblo. ¿Por qué partido? Bueno, si es un Congreso Constituyente, ya no importa el partido, porque es producto de un proceso revolucionario, de una revolución no violenta, porque también aspiro a que el proceso de transformación sea no violenta. Me parece, hay gente que me dice, el único camino que queda es el de las armas, hay que levantarse en armas. Yo les digo, cabrones, no se levantan temprano, se van a levantar en armas. No es por ahí, les digo, ese es un camino de mucho dolor y sufrimiento para el pueblo. Yo creo que podemos hacer un proceso de transformación sin violencia en pleno siglo XXI, radical, a fondo, de
de profunda transformación, y ahí los partidos desaparecerían, ahí sería un proceso del pueblo, representado por el pueblo, por sectores revolucionarios, o si te quieres, te lo planteo de manera más poética, hacer una metamorfosis, una transformación que no puede ser más gráfico, de gusano pasas a mariposa, no puede ser más claro ese proceso casi mágico, pero que es natural, posible, realizable, enorme, de transformación de una sociedad. Finalmente nosotros como mexicanos también formamos parte de la responsabilidad. Lo comentamos de alguna manera hace un momento, hay una responsabilidad colectiva en haber permitido que el deterioro llegue a estos niveles. Hay razones y justificaciones de peso, la represión, la persecución, las desapariciones, los encarcelamientos, los asesinatos, el atropello, la mentira, la manipulación de la información, todas esas cosas pesan, pero me parece que Ayotzinapa ha generado que la gente supere el miedo, porque el miedo está presente siempre, supere el miedo y diga, no, ya, esto es inaguantable, es la gota que derramó el vaso. Sí hay una corresponsabilidad, la gente tiene que darse cuenta del enorme poder que tiene y ejercerlo, y me parece que esa es la apuesta que debemos realizar. El caso Raúl Salinas. Bueno, es un agravio más, fíjate, es un tipo, yo diría que no es el tipo emblemático de la corrupción, hay muchos, es más, la televisión ha hecho que casos mucho más menores aparezcan como emblemáticos de la corrupción, como es el caso de Bejarano, pero el caso de Raúl Salinas es bárbaro, ¿no? Al cobijo del poder y de un presidente fuerte como fue Carlos Salinas, después de haberse robado la presidencia, hizo los negocios que le dio la gana, se enriqueció de manera bárbara, es escandaloso el dinero que acumuló, y hoy resulta que los órganos de impartición de justicia dicen que es inocente, ya no más falta que le pidamos disculpas y que lo indemnicemos por todo lo que sufrió. ¡Qué barbaridad! O sea, es el ejemplo más claro de la perversión del sistema, de la impunidad existente y del deterioro que hay, ¿no? Entonces a mí me parece que pues tenemos que hacer que correrlos y meterlos a la cárcel. Salinas debería estar en la cárcel, Fox debería estar en la cárcel, Calderón debería estar en la cárcel, por supuesto que Enrique Peña Nieto debe estar en la cárcel. Son delincuentes peligrosísimos que han hecho un daño enorme al país y que han cometido ilícitos, no han parado, o sea, desde asesinatos, robo, son vulgares delincuentes, y vivimos el mundo al revés, los ciudadanos son tratados como delincuentes y los delincuentes gobiernan el país. Es terrible. ¿Cómo termina, Gerardo Fernández Noroña, esta plática? Pues convocando a la gente a la lucha. O sea, estos días son días familiares. Yo soy ateo, pero crecí en una familia muy creyente con mi abuela, y la reunión del 24 era una reunión familiar obligada, igual que el 15 de septiembre, por cierto, son dos fechas muy diferentes, la independencia y la Nochebuena. Y yo le invito a la gente a que la reflexión que haga es que hay 43 familias que no tienen nada que celebrar. No son las únicas, pero hay 43 que sus hijos, los normalistas, se los desaparecieron, se los masacraron, hicieron una salvajada con ellos, y ¿cómo superar una pérdida así? ¿Cómo superar un dolor así? ¿Cómo pasar un agravio de ese tamaño? Y cómo no ser solidarios con ellos, porque hoy lo viven ellos y mañana lo podríamos vivir cualquiera de nosotros. Ojalá eso no suceda, pero puede suceder si no los paramos en este momento. Entonces, que sea una semana y unas fechas y unos días de reflexión, y que volvamos con mucho mayor fuerza, con mucho mayor determinación. El 6 de enero están convocando un paro los trabajadores de salud, porque van al desmantelamiento de la seguridad social y del ISSSTE y de todos los servicios de salud. Van a privatizar los servicios de salud y cobrárselos al pueblo. Bueno, yo invito a la gente a que nos sumemos a ese paro del 6 de enero. Tenemos que tirar a Peña Nieto, no debemos descansar hasta no lograr ese objetivo, y luego hacer un profundo proceso de transformación. Gerardo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Tercera oportunidad de platicar con Gerardo Fernández Noroña, a quien agradezco por supuesto su tiempo, y a usted también, que nos hace el favor de vernos, no solamente en Querétaro, en otros estados del país, en Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, en Sudamérica. Muchas gracias. Puntos de Vista Noticias. Estamos donde tú estás.